sociedad continuamente. Es algo que afecta a cada una de nuestras actividades porque es normativo. Nos permiten hacer cosas y no nos permiten hacer otras. Eso hace que la sociedad vaya cambiando a medida que esa normativa jurídica va cambiando también. En el término sociedad aparece como algo novedoso la cultura. La cultura y sociedad no son exactamente lo mismo. Es decir, es cierto que uno afecta al otro y que la cultura es parte de lo que una sociedad produce, pero no es algo que sucede de manera uniforme. Por ejemplo, el concepto va cambiando con el tiempo, es lo que se llama un concepto fluido. Es decir, hoy lo que entendemos por cultura hoy probablemente no es lo que se entendía por cultura hace 200 años o 300 años o 1000 años. Es más, hace 1000 años probablemente el concepto de cultura no lo reconoceríamos como lo reconocemos hoy. Creo que en eso se ha avanzado bastante en entender un poquitito la malla que genera la cultura. Y más que nada, la cultura es un epifenómeno, es decir, es algo que se produce a partir de la sociedad y del trabajo que los seres humanos realizamos dentro de la sociedad. Otra de las cosas que sucede es que, como bien dice esta pequeña frase, es decir, hay patrones de comportamiento, lo cual significa que una misma sociedad puede contener diferentes culturas. Nosotros lo vemos todos los días. Es decir, por ejemplo, hay culturas estructuradas, diferentes religiones tienen diferentes culturas, por ejemplo, en una misma sociedad. Y también sucede de manera horizontal. Hay una cultura adolescente y hay una cultura no adolescente. Inclusive los adolescentes, una de las propiedades que tienen es que generan lenguajes, un fenómeno muy importante para cualquier cultura. Y esto hace que comprender lo que sucede en una sociedad sea bastante complicado. La idea central de esta disquisición es que no solamente hay un contexto físico, sino también existe un contexto mental. La cultura es un fenómeno físico, pero también es un fenómeno mental. La cultura nos hace pensar de cierta manera. Una religión hace pensar, la religión es un ejemplo bastante sencillo de esto, hace pensar de cierta manera ciertos comportamientos como buenos o como malos, dependiendo de la religión. Es decir, no todas las religiones aceptan los mismos principios. No es lo mismo ser católico que ser budista, por ejemplo. Y los comportamientos son naturalmente diferentes. Lo cual hace que en una cultura, en una sociedad, se genera el problema de la comunicación entre culturas, porque como el componente mental hace que no nos podamos entender fácilmente con culturas que son muy diferentes. Es difícil transmitir conceptos que para unos son sencillos, para otros son muy difíciles. Por ejemplo, no sé si habrán leído que para cualquier occidental resulta horroroso los casamientos de chicas de 10, 12 años con adultos mayores, que en el mundo árabe, en cierta parte del mundo árabe, se ve como natural. Para nosotros es un horror. Que las mujeres, por ejemplo, no hayan podido manejar un poquito de Arabia Saudita, era para nosotros algo que ni siquiera lo podríamos considerar como un comportamiento decente, para decir algo. Bueno, eso hace que nuestro comportamiento mental tenga un efecto muy fuerte sobre el comportamiento, la actividad física de los individuos. A lo largo del tiempo han pasado muchas cosas que nos han ido modificando nuestro entorno de manera bastante violenta. Fíjense que el comienzo de la civilización, cuando comenzamos en la primera etapa a formar las primeras comunidades, también se conocieron las primeras culturas, teníamos un comportamiento recolector-cazador que no favorecía el establecerse en un solo lugar. Cuando apareció la horticultura, es decir, el cultivo
cambio cultural violentísimo, de bandas que recorrían el entorno tratando de sobrevivir. Nos convertimos en algo que de alguna forma tenía estabilidad en el tiempo, lo cual favoreció el desarrollo de muchas actividades culturales. Después vino la agricultura y vino uno de los primeros fenómenos tecnológicos distinguibles, que fue la creación del arado, lo cual favoreció de nuevo la producción de alimentos de manera regular y previsible. Hasta cierto punto, por supuesto, en aquella época no es previsible del todo hoy, imaginemos al principio. El poder utilizar animales como productores de energía que después se aprovechaban para realizar otras cosas, también representó algo muy importante. Hasta que llegamos a la revolución industrial, donde el uso de la electricidad y la mecanización intensa produjo el comienzo de la aceleración que estamos viviendo hoy. Luego, en la era postindustrial que estamos viviendo ahora, uno de los actores más importantes es la capacidad de comunicarnos de la manera que lo estamos haciendo ahora. Y la introducción de la informática, que ha variado sustancialmente nuestra vida, sobre todo en función de la telecomunicación. Las computadoras hace 60, 70 años que hay, pero en los últimos 10 años se ha transformado en algo que llevamos en el bolsillo. Y eso hace que sin darnos cuenta, la mayor parte de nosotros no nos damos cuenta, nos ha cambiado la forma de actuar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno mira películas viejas y la mayor parte de las historias son irrealizables en el mundo de hoy, porque la mayoría de los problemas se solucionan con el teléfono celular. Si uno piensa, ¿por qué no lo llamo por el teléfono? Obviamente es un ejercicio interesante ver esas películas porque uno realmente comprende la diferencia entre el ayer y el hoy. Y estamos hablando de los años 60, 70, no estoy hablando de las películas modernas, ¿eh? Bien, estas cosas que fueron produciéndose a lo largo del tiempo nos ha llevado a lo que es hoy la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es una terminología bastante vaga que muy bien no se sabe qué quiere decir. Pero la mayor parte de nosotros entendemos que hoy en día los conocimientos están disponibles y los podemos usar. Lo que no sabemos es cómo. Es decir, alguna gente los utiliza, otra gente ni siquiera intenta. Es decir, es sorprendente cuando uno habla con gente muy especializada fuera de la universidad, la idea de buscar conocimiento es todavía bastante ajena a la población en general. Este triángulo que ustedes por supuesto conocen es realmente muy importante porque es un triángulo que se realimenta. Es decir, la ciencia alimenta la tecnología que modifica la sociedad requiere de la ciencia, la misma tecnología devuelve. Yo siempre cuando hablo con mis alumnos les digo, y en esto la informática es muy especial porque no es una ciencia teórica pura. Es decir, acá en informática uno hace ciencia pura, pero si uno no hace aplicaciones no existe. Y la aplicación de la ciencia es tecnología. Entonces, y esta es una de los drivers que tiene la sociedad hoy, uno de los más importantes. Y la informática está llevando ese driver, precisamente por eso, porque desarrollamos ciencia, pero tenemos que hacer práctica. Tenemos que aplicar lo que descubrimos. Y eso está cambiando todo. Es decir, las aplicaciones de la informática están cambiando todo. A veces bien, a veces mal. Por ejemplo, el reconocimiento de caras no sería una cosa muy buena. En California lo prohibieron, así que imagínense. Bueno, estas son las revoluciones que hemos ido sufriendo en el tiempo. Todo el mundo habla de la revolución industrial, que empezó en 1780 con una modesta máquina que hacía medias. Hacía medias, y se armó una revolución. Esto ocurrió, el periodo de desarrollo de esto cubrió las guerras napoleónicas y en un momento dado en Inglaterra había más militares tratando de contener a la población que se rebelaba contra las máquinas que hacían medias
que combatiendo a Napoleón en el medio de Europa. Es notable, ¿no? Pero esto es un fantasma que todavía lo estamos viviendo. Los famosos luditas que rechazan cualquier modificación tecnológica que cambie la sociedad. Bueno, la revolución 2.0 fue al final del siglo XIX con la utilización, sobre todo la energía eléctrica y la química hicieron los mayores avances en esa época. La explotación de la energía eléctrica y la explotación de los procesos químicos hizo que esto produjera avances muy rápidos. Ya en los años 60 apareció la primera revolución de la información, donde las computadoras empezaron a producir el efecto más fuerte, todavía de una manera limitada, hasta que se inventó la computadora personal, donde ya se empezaron a ver de otra forma, y hoy estamos viviendo en la era de la conectividad, y donde todo interactúa con todo. Si yo recuerdo, cuando empecé mi trabajo científico, le escribía por correo a otro investigador para que por favor me mandara lo último que había publicado, porque acá no lo recibí. Hoy en día eso suena una cosa antediluviana, es antediluviana. Hoy ya no necesitamos este tipo de comunicación. La comunicación ha revolucionado todo, absolutamente todo, para bien y para mal. Estaba comentando con alguien que venía por acá, es la metáfora del cuchillo. Uno puede usar un cuchillo para cortar el pan o para matar a alguien. Y esto es un cuchillo sumamente afilado. Uno de los problemas más graves que tenemos en este momento es crear una ética que controle esto. Sin un cambio violento de la ética no vamos a poder cambiar esto. Bueno, esta transparencia debe ser utilizada muchas veces porque me parece que describen bien lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos creamos herramientas. Ahí tienen una herramienta que viene de fábrica, la mano. Se puede usar de esa manera, pero los seres humanos en general queremos hacer evolucionar eso y generamos algo que en lugar de contener la cantidad de tierra que podemos usar con la mano, podemos mover más, ¿no? Y después la mejoramos un poquitito más. Y después generamos variaciones. Fíjense que acá en estas variaciones ya están apareciendo cosas que no son precisamente una pala. Hay pala de punta, hay pala de... ya ni sé cómo se llama, pero este sirve para mover paja y otro que es el mismo concepto utilizado de manera diferente. Eso es otra cosa que siempre le digo a mis alumnos. En ciencia uno descubre unas pocas cosas y después las aplica a todo lo que puede, a diferentes cosas. Uno inventamos la teoría de grafos en computación y vivimos tratando de aplicar teoría de grafos a todo lo que podemos. Por ejemplo. Y después descubrimos que la pala nos hace trabajar mucho y le metemos pilas para que pueda moverse más tierra, o más tierra, de las dos maneras, de todas las maneras posibles. Y después inventamos cosas que se parecen pero que son diferentes. Necesitamos un tipo de agujero muy particular. Bueno, ahora tenemos ese aparato, tenemos este otro aparato para perforar probablemente túneles o cosas por el estilo. Y después descubrimos que la pala sirve para divertirnos. Y la misma pala, no cambió. Esto es bastante común, es una cosa muy común. Tanto es común que se han desarrollado cosas parecidas a palas que sirven como patitos. Obviamente, la pala se ría, pero esto es mejor. Nuestras colas se acomodan mucho mejor en ese asiento que en el otro. Yo he hecho lo de la pala y la verdad que no lo volvería a hacer. Bueno, y un día alguien se levantó y descubrió que esas herramientas eran bárbaras, pero esta herramienta es fabulosa. ¿Por qué? Porque básicamente, esta herramienta puede hacer cualquier cosa. Literalmente, una computadora hoy es
elemento que uno puede programar para hacer cualquier cosa. O casi. Por ejemplo, no podemos fabricar felicidad, por ejemplo. Pero se puede hacer casi cualquier cosa. Y se puede simular casi cualquier proceso. Si uno lo puede concebir de manera adecuada, es decir, generar un algoritmo, uno lo puede utilizar para hacer funcionar prácticamente cualquier cosa. En particular, una de las cosas que últimamente nos está volviendo muy locos es tratar de simular el cerebro. No el cerebro directamente, bueno, sí hay gente que trata de simular el cerebro directamente, pero sí los procesos mentales. Cosa que va a ser muy importante cuando logramos hacer esto que comentó. Bueno, en toda esta discusión aparece el concepto de realidad. Y la única que encontré fue a Buda señalando cuando Buda se iluminó, lo que está haciendo es señalar la Tierra como testigo de que él estaba iluminado. Por eso, el sentido de la realidad que él menciona. En el budismo, el tema de la realidad es muy importante. Conseguí esta foto de Sudamérica, que es muy difícil de conseguir. Es realmente muy difícil de conseguir, pero gracias a Google uno consigue todas estas cosas. Esta es nuestra realidad física, ¿no? La parte que podemos acceder. Tampoco es que podemos acceder a toda la realidad. Nosotros tenemos un acceso limitado por muchos motivos, en particular nuestras limitaciones humanas. Ya de por sí, los seres humanos perciben la realidad a través de lo que se llaman nuestros sensores, nuestros sentidos, que están adecuados en cierta manera. Los perros, por ejemplo, escuchan mucho mejor que nosotros. Aparentemente nosotros vemos mejor que los perros, pero vemos mucho peor que nadie. Es decir, nuestro sentido de la percepción está caracterizado por nuestra capacidad para utilizar los sentidos. Lo que tenemos, esta palabreja latina, que se viene usando desde hace bastante tiempo, es lo que se llama nuestro sensorio, es decir, el conjunto de sentidos que nos permiten percibir el entorno y generar una realidad mental. Ninguno de los sensores está conectado directamente al cerebro. Los sensores, uno piensa en el oído como un micrófono, la vista como una cámara fotográfica, no es así. Hay sistemas en el medio que interpretan lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Hay sentidos que ni siquiera los consideramos demasiado, como la propiocepción, que es el sentido de nuestro cuerpo, el sentido que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que notoriamente la gente que maneja desarrolla la propiocepción del auto. Cuando dicen que tengo el tamaño del auto, lo que desarrolló es una extensión de la propiocepción del cuerpo a la propiocepción del auto. Entonces, uno por ahí acomoda el auto en lugares que, hasta que no tiene eso más o menos acostumbrado, cuando uno maneja un auto nuevo, tiene problemas para hacer esas cosas. Bueno, los estándares son la vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto, son los más conocidos. Este es un dibujo del siglo XVII, o sea que hace rato que se viene hablando de esto. Un ejemplo de cómo es diferente la percepción del mundo es esta. Por ejemplo, estos jahai, no sé cómo se pronuncia completamente, esta gente vive en Malasia y así ve los colores, y esta es una persona occidental. Es decir, fíjense que no coinciden. ¿No? Si por ejemplo, todo eso es blanco para la gente, para estas personas que viven en Malasia, y acá tenemos toda una realidad. Hay una cosa peor. Esto pido disculpas a mi género. Las mujeres ven 29 colores y nosotros vemos 7. Esto es práctico, ¿eh? A medida que vamos envejeciendo, nosotros adquirimos más colores. Empezamos a distinguir entre agua amarilla y musgo, por ejemplo. En un momento, después de que nuestra pareja golpean en la cabeza lo suficiente, no, pero ¿cómo? Eso es verde, se fuma de mar. Yo digo, bueno, sí, todavía. Para mí, pero ahora ya lo distingo un poco mejor que antes. Pero
cantidad de discusiones que uno puede tener acá intersexuales es muy importante. Bueno, este hombre, Paul Auster, que escribió este librito, La invención de la soledad, dice que, y lo dice de una manera muy expresiva, de una manera muy literaria, dice: el mundo no es la suma de todas las cosas que se ven, digamos, básicamente. Es también una red infinitamente compleja de conexiones entre las cosas. Por ejemplo, en la semántica de las palabras, estas presentan su significado solo en relación a las otras. Fíjense, acá hay un hecho cultural también muy importante, que las palabras por sí solas no tienen significado. Si ustedes van al diccionario y buscan el significado de la palabra, esa palabra está explicada en términos de otras palabras. No hay una definición matemática de la palabra. Hubo una utopía lógica a principios del siglo XX que trató de hacer eso, pero obviamente no lo logró. Las palabras únicamente guardan significado en función de otras. Si ustedes son lo suficiente, yo recuerdo cuando era chico que mi papá, cada vez que le preguntaba qué quiere decir esto, me mandaba al diccionario, muy enojado, iba al diccionario, buscaba la palabra, me encontraba con una palabra que no entendía, le seguía buscando, pero todavía hasta que llegaba y me dio la vuelta. Es decir, uno se da cuenta de que no hay una última palabra que define todo. Es toda una red. Y esto es lo que dice Paul Auster. Y esto también es parte de la realidad. Si yo discuto con una persona que entiende las palabras de una manera diferente, las mismas palabras del idioma castellano, si ustedes quieren. No sé si ustedes tienen amigos de otras culturas que hablan nuestro idioma, lleva un tiempo entenderse. Lleva un tiempo no muy largo, porque bueno, el lenguaje es bastante común, pero lleva un tiempo. Yo, con los españoles en particular, cuando hablan, no de manera culturosa, sino de manera coloquial, uno se pierde montones de veces. Mojarse, por ejemplo. Dicen, me mojé. Eso quiere decir que se enojaron. Y me llevó un tiempo literalmente eso. No fue fácil. Bueno, sin embargo, también hay otras cosas en nuestro mundo, un montón de cosas. Fíjense que, en particular, nuestra capacidad de entendimiento nos lleva a entender este dibujo de una manera bastante racional. Es decir, si uno lo mira, uno dice, ¿qué es eso? Es una locura, ¿no? Uno ve la Tierra, ve edificios, ve un avioncito volando de una manera rara, otro avión por allá arriba. De alguna forma uno entiende esta figura. Y lo mismo esta, que ya no es tan parecida a la realidad real, digamos, también la entendemos. Fíjense, hay cosas rarísimas en hay un globo por acá, un reloj abierto, signos, todo flotando en el aire, en el medio de algo que no puede ser. El varón rojo, me parece que eso está ahí. Fíjense que entendemos esto. ¿Qué quiere decir que entendemos? Que de alguna forma nosotros tratamos de darle sentido a la realidad que vivimos. Hacemos el esfuerzo de integrar lo que vemos en nuestra realidad. A veces sale bien, a veces no sale bien. Cuando queremos actuar, que es realmente el sentido de entender, cuando uno utiliza lo que ve y lo que percibe y lo que entiende para actuar, uno se da cuenta de los errores. Es decir, si yo pensara, imagínense que esto fuera un videojuego, ¿no? Y yo empiezo a aplicar mis conceptos de entendimiento de esto para tratar de hacer algo en este mundo. El que ha tenido la experiencia de ciertos videojuegos, se da cuenta de que muchas veces uno empieza a perder simplemente porque no tiene las primitivas de acción que debería tener. Hasta que no descubre las primitivas de acción, está perdido en ese mundo. Pero lentamente las descubre y actúa de manera correcta. Y eventualmente se mueve en ese mundo como si fuera el mundo estándar en el que uno está. Y eso es central a lo que estoy tratando de globalizar. Por otro camino, esta forma de fantasía es algo que llevamos desde la época de las cavernas. Es decir, los seres humanos hacían cosas como salir de casa
volver a la familia o al grupo que tenían y contar lo que le había pasado. ¿No? Fíjense, este hombre está escenificando cómo casó a un ciego, imagínate. Pero eso resulta de una importancia tremenda, porque esas historias, que a lo mejor al principio eran reales, generaron lo que hoy es hechos culturales tremendos. Hay cientos de películas que se estrenan todos los días que no son documentales. Hay miles de millones de libros de cosas que no son reales. O sea, ¿quién? Bueno, no sé, esto depende del gusto, pero El Señor de los Anillos. Leer El Señor de los Anillos habla del mundo que nosotros no conocemos. El Juego de Tronos muestra un mundo que nosotros no entendemos hasta que no leemos o vemos la serie. Y nos adaptamos a eso y genera un efecto sobre nuestra mente. Bien, las bibliotecas han sido siempre importantes para nosotros. Esa es una posible muestra de lo que era la Biblioteca de Alejandría, donde se perdieron quién sabe cuántas cosas. Y luego empezamos a tener un culto de la biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca guarda una parte del mundo al cual tenemos acceso a través de los libros. Es decir, sin los libros, nosotros no podemos acceder a eso. Hoy en día hay otros medios, pero en principio, y de una manera bastante lamentable, las bibliotecas han ido perdiendo significado también, precisamente por los otros medios, que bueno, este es el Ateneo de Buenos Aires, una de las librerías más lindas del mundo. Los libros empezaron siendo escritos a mano hasta que Gutenberg, allá por el 1400 y pico, generó un mecanismo. En realidad los chinos ya lo habían inventado antes, como casi todo, pero Gutenberg lo popularizó en la Europa de esos años. Y eso generó una revolución tremenda. Imagínense lo que pasó cuando cualquiera podía aprender a leer y tener una Biblia en su casa. Esa fue una revolución tremenda. Antes, la única forma de acceder a la palabra de Dios era ir a la iglesia. A partir de que la Biblia apareció, se generó todo el cisma en la religión cristiana. Bueno, y luego los libros emigraron a las computadoras. Y ahora las computadoras son realmente el centro del desarrollo cultural. Fíjense, esta es la Apple, una de las primeras Apple. Y hoy en día estamos acá dentro del teléfono. Aquello es el código de Hammurabi, es una de las primeras puestas en escena de un código legal, ¿no? Bien, quiere decir que vamos evolucionando. Uno puede buscar millones de veces esta figura y encontrar para lo que uno quiera. Esta es una en particular, ¿no? Uno va evolucionando y ahora ya nos estamos digitalizando. Esa es mi interpretación de esto. Este hombre, Ballard, J.G. Ballard, en 1982 dijo esto: la ayuda de 1982, la ayuda electrónica, especialmente las computadoras domésticas, ayudarán a la migración hacia nuestra internalidad, alejándonos de la realidad. La realidad ya no serán las cosas fuera de uno, sino serán las cosas dentro de la cabeza. El proceso va a ser comercial y poco agradable al mismo tiempo. 1982. Yo creo que genio, ¿no? Claramente. Porque es lo que nos está pasando. Ustedes, capaz no debería delatarme mucho, pero esto es lo que pasaba en 2018, la cantidad de interacciones computacionales. Estamos hablando de miles de millones, el uso en las plataformas sociales, la cantidad de datos que se mueven a lo largo del tiempo hasta 2017. Fíjense cómo está creciendo. Si miran esa curva, ahora lo voy a explicar un poquitito mejor. Cosas que pasan en 60 segundos en internet.
700.000 horas de videos se ven en YouTube, probablemente ya se duplicaron. ¿Alguna otra cosa interesante? Más de 25.000 posts en Tumblr en 60 segundos. Netflix se ven 87.000 horas de videos, probablemente lo voy a explicar. Bueno, y lo que he ido, viendo nuestro dibujo, lo que nos ha pasado es esto. Hoy en día nos estamos metiendo dentro del teléfono. Y nos estamos metiendo dentro del teléfono. Fíjense qué es lo que hace la gente. El 40% camina mirando el teléfono. El 75% está dentro en la cama mirando el teléfono. 52% por lo menos se saca una selfie por día. El 90% cuando está libre está con el teléfono. Gente que maneja con teléfono, ¿no? mientras mira, hace gimnasia con el teléfono. Bueno, y lo del baño el día chistes, todos los baños están ocupados, vaya y corte el servicio de baño. Es realmente, pero es así, es lamentable. Bien, y uno puede poner fotos muy preocupantes, por ejemplo esta, ¿no? La gente está junta pero no está junta. Y el problema es, el celular se nos perdió y nos volvemos locos. Esta es la cosa. La gente se vuelve loca cuando pierde el teléfono. Ayer salí, me acuerdo ayer, salí de mi casa y me olvidé el celular. Digo, y ahora me voy a tener que quedar una hora sentado sin hacer nada. El médico se interesaba. O sea, ¿estamos adictos? Bueno, esta es la adicción que se describe. La nomofobia es el miedo irracional a no disponer del teléfono móvil. Viene de no mobile phone phobia. Y esto es así. Bueno, yo creo que no. Miren lo que les digo. Yo creo que no es una fobia. En principio no es irracional. No es irracional. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un mundo, el mundo que venimos describiendo, el mundo digital, el mundo que está se le dice virtual, pero bueno, llamémosle virtual, entendiendo el mundo digital, al cual únicamente podemos acceder con el teléfono. Podemos hacerlo con una computadora preferida. Es decir, en general, si yo tengo mi teléfono y tengo una conexión a internet, puedo acceder al mundo digital. Cuando no lo tengo, es equivalente a quedarse ciego o sordo. Con perdón, una persona no vidente, no, sordo. No podemos acceder a una parte del mundo que es nuestro, que es un mundo en el que queremos estar y que queremos participar. No me puedo comunicar con alguien, no puedo leer mi libro preferido, no puedo escuchar la música que quiero escuchar. O sea que irracional no tiene nada en mi cabeza. Yo personalmente no creo que sea irracional. Es equivalente a perder un sentido. El celular se ha transformado en parte del sensorio. Pegué toda la vuelta para llegar acá. El celular es parte de nuestro sensorio. Y como tal, es una porquería. ¿Por qué? Porque para poder utilizarlo, necesitamos anular otros sentidos. No es que yo puedo escuchar, degustar, oler, mirar, todo al mismo tiempo. Mi atención va a ser variada, pero yo lo puedo hacer. Si estoy mirando el celular, estoy mirando el celular. Lo cual es terrible. O sea, hay que desarrollar maneras de acceder al ciberespacio. Este hombre, William Gibson, si nunca sintieron hablar de él, es el que inventó el término cyberspace y es un genio de la escritura de ciencia ficción. Personalmente creo que la ciencia ficción es un género excepcional, por razones filosóficas, no por razones simplemente artísticas. La ciencia ficción bien escrita, claramente, es lo que permite hacer experimentos de pensamiento en el sentido filosófico. Explorar diferentes cosas mientras la realidad se mantenga coherente. Es decir, yo puedo agregar, este hombre hablaba del cyberspace y de todo lo que pasaba en el cyberspace en 1980 y algo, cuando no existía el cyberspace. Y después apareció. Bueno, el trabajo de esto
interesante, y aparece lo que se llama la realidad virtual. La realidad virtual es precisamente la forma de acceder al mundo de una manera inmersiva. Yo me meto en el mundo que es el mundo digital. Yo personalmente, con perdón de la gente que hace realidad virtual, creo que esto va a ser muy interesante para muchas cosas, pero no va a ser lo que va a copar el mercado, digamos. Yo creo que lo que va a copar el mercado es esto, la realidad aumentada. Eventualmente, la realidad aumentada, es decir, la realidad más la realidad virtual, hecha visible, de alguna forma, es lo que nos va a permitir acceder a ciertas cosas. Todo esto es robado de Google, así que sí, no hay nada original. Por ejemplo, fíjense, la existencia de estas cosas ya está, esto ya existe. Si no existe, tal vez en la forma que va a terminar siendo como último, pero eventualmente se va a llegar también a esta calidad de rendering y de interacción. Es decir, estas cosas ya hoy se pueden, hay lugares donde esto funciona y eso me lleva a otra cosa. Esto es realidad aumentada. Uno pone el celular o lo que sea y le agrega información sobre la realidad. Por ejemplo, le pone nombres de cosas, ¿no? El Pokémon, ¿recuerdan la locura del mundo? Pero eso era realidad aumentada. Se ponían cosas que no estaban y la gente interactuaba con esas cosas que no estaban como si estuvieran. Es muy importante para muchas cosas. Estoy medio lento, ¿no? Bueno, lo que les decía que esto no es muy bueno. Google ha intentado con los Google Glasses de hacer algo. Hubo problemas con la privacidad y cosas por el estilo, lo que obligó a removerlo, pero no se vendieron. Esto es lo que viene. Son lentes de contacto donde uno va a tener información a la que va a poder acceder. Esto ya se está experimentando. Esto es real. Este es real. Para nosotros hay algunas muestras que no son tanto. Esto también es real. Ya están experimentando con estas cosas. Este también es real. Cuanto más se pueda checar y cuanto mejores materiales se puedan descubrir, mejor va a ser. Fíjense, esto es realidad aumentada. Uno mira un plato de lo que está por tomar y le da información sobre lo que está mirando. Es decir, hoy el teléfono ya lo está haciendo, ¿no? Siempre me preguntaba si yo podía decir algo acerca de la Universidad de Occidente. Hace minutos, por ejemplo. Bueno, esto ya es viejo, ya hay otros que son mejores, de Google, el mismo Google, que hace traducción en línea. Si uno no tiene el teléfono, si tiene conexión a internet, uno puede escuchar chino y le traduce directamente al inglés. Esto ya funciona, esto ya está funcionando. No de la manera que nosotros quisiéramos hoy, pero tal vez mañana. Para los fanáticos de Fish, el que no lo conoce, es un libro muy interesante de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Es un libro muy cómico de ciencia ficción escrito por un inglés con humor inglés que realmente uno se ponía uno de estos peces en el oído y a partir de ahí podía entender por qué. Es ridículo. Es interesante. Bueno, una de las cosas que está pasando, y esto no voy a pasar el video, pero lo pueden buscar en internet, ya estoy bastante atrasado. Esta persona puede, a través de este aparatito, con conexiones bastante rudimentarias, puede controlar el brazo de otra persona. Interfaces nerviosas. Esto es el futuro, yo diría en 5 o 10 años. Esto va a estar disponible. Ya hay ejemplos de estas cosas. Control a través de dispositivos, control mental de otros dispositivos a través de esto. Todavía no sale del todo bien, pero ya se está haciendo. Hay un video muy interesante, de cómo mueve la mano y la chica mueve la mano. Realmente
sospechoso. Bueno, dentro de las tecnologías disruptivas, lo que se llama el Internet de las Cosas. Es decir, ustedes ya saben lo que es el Internet de las Cosas, es básicamente meter un chip en cualquier cosa. Una botella de leche, que le avise que está venciendo o que haga el pedido correctamente, esas cosas ya se están haciendo. Esto tiene muchas ventajas y obviamente las especulaciones son maravillosas y van a traer mucha plata, pero este es el problema. Hoy en día no sabemos cómo resolver la seguridad de estas cosas. El Internet de las Cosas son fabulosas, es una idea magnífica, la vamos a desarrollar y va a ser muy buena para la humanidad, si logramos resolver este problema. El problema, hace poco, un banco, el sistema computacional del banco fue violado a través de una aspiradora. Entraron por la aspiradora. La aspiradora tiene un chip. Y a través del chip lograron acceso a la red. A través de la red lograron acceso a los sistemas computacionales del banco. Y se llevaron no sé cuántas tarjetas de crédito del banco. O sea, Internet de las Cosas, bárbaro, es genial. Es una tecnología que hay que desarrollar. Pero tenemos que resolver el problema. Y es un problema no fácil. Este es un problema terrible. El problema es que el que piensa los sistemas, porque pensamos los sistemas, no pensamos en hacerlos seguros, pensamos en piano, no en hacerlos seguros. Y eso va a generar un cambio de paradigma de desarrollo. Va a haber que empezar por pensar cómo hago este sistema seguro. Bueno, y llegamos a inteligencia artificial y yo ya estoy recontra avanzado, pero bueno, si me dan un poquitito más. Este es el padre moderno de inteligencia artificial, murió hace poco, en 2011. Fue el que creó el término. Se repitió inmediatamente, pero creó el término. Hubo una propuesta para hacer un workshop en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, en 1955, y ahí puso el término A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Y ahí quedó. El problema de Artificial Intelligence es que, ¿qué quiere decir artificial? No sabemos qué quiere decir inteligencia, pero bueno, eso por ahí lo soportamos, pero artificial no está claro. Hoy en día, yo lo escuché decir que le hubiera puesto inteligencia computacional. Pero bueno, quedó y quedó. Esto es lo que le había prometido. El crecimiento, cuando uno habla de crecimiento exponencial, esto sería crecimiento lineal, fíjense. 10, 20, cuando este número crece 1, esto crece de a 10. Por cada uno, 2, 20, 3, 3. Multiplicar por 10, es lineal. Yo sé que algunos de ustedes me están mirando cómo puede ser que esté explicando esto, pero asumamos que hay gente que no usa el término exponencial y en realidad lo usa de una manera no del todo apropiada. Cuando uno habla de exponencial, fíjense lo que pasa. Para 1, 2, para 2, 4, para 3, 8, para 4, 16, para 5, 32. Cuando llegamos a 20, el lineal da 200, siempre da 1.000.000. La velocidad de crecimiento, la forma como va creciendo, es muchísimo más rápida esta que esta. Esta crece de manera lineal. Esto es como, si hacemos el grafiquito, fíjense, esta es la lineal y esta es la exponencial. El problema de las exponenciales es que mientras estamos acá, parece que no pasa nada. Hasta que llegamos a la rodilla, se llama normalmente este tipo de curvas. Cuando llegamos acá, ya estamos perdidos, básicamente. Esa es la diferencia que se genera de una manera rápida. Es muy sorprendente lo que sucede. En teoría, con el desarrollo tecnológico estamos por acá. Por eso se habla de que el crecimiento exponencial es una amenaza. Porque esto va a venir muy rápido. ¿Y por qué es importante? Cuando se produjo la primera revolución industrial, se generó nuestro sistema educativo. El sistema educativo que estamos empleando hoy es el sistema educativo de la revolución industrial.
La revolución industrial tardó en volverse, como se llama ahora, viral exponencial, unos 100 años. O sea que hubo tiempo de educar a la generación. Hoy en día, si dejamos de lado que no sabemos cómo tenemos que educar a la gente hoy, estamos utilizando un sistema que está totalmente en pedimento. Esto no quiere decir de que yo les vaya a decir cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Simplemente que uno mira a la sociedad y dice, este sistema ya no funciona. Todos los chicos sentaditos juntos en la escuela, todos aprenden lo mismo, todos hacen un sistema que no es el de hoy. El sistema de hoy no es ese. Bueno, el problema que tenemos es este, que no va a haber tiempo para educar a la generación nueva, a menos que inventemos algo. Necesitamos una forma de desarrollar a la gente de manera exponencial también. ¿Cómo? Para eso. No he encontrado a nadie que me dijera cómo. Bueno, ahí tienen un ejemplo. La cantidad de átomos en el universo es del orden de 2 al 85 hoy. ¿No? Es decir, el universo que creemos que está ahí afuera. Todos los días cambia. Hay 2 al 85 átomos en el universo. 2 al 85, nada más, ¿eh? Y acá estaríamos en 8500. No, 850. Bueno, Alan Turing fue el verdadero padre de la inteligencia artificial, así como de la computación, del que en el año 1950 se hizo esta pregunta y la respondió y generó en el mismo paper, generó lo que se llamó el test de Turing. Se lo digo rápidamente cómo es. Es decir, supuestamente hay una persona interrogando a 2 personas, tratando de descubrir, una es una mujer, otra es un hombre, tratando de descubrir cuál es cuál. ¿Qué preguntas? No se ve. La interacción es totalmente verbal. El test de Turing lo que hace es un test. Lo que hace es tratar de descubrir, teniendo una persona y una computadora, tratar de descubrir cuál es la computadora. Obviamente, acá las mujeres dicen la verdad, los hombres mienten. Así que el tema acá, la computadora se trata de hacer pasar por un ser humano. Esto se está haciendo hoy en día. Hay una competencia, no sé si lo tengo acá. No. Hay una competencia que se hace todos los años y hace poquito hubo una que pasó. Un ucraniano generó un chatbot que pasó el test de Turing restringido. No es la vieja. En el test de Turing, supuestamente, uno puede preguntar cualquier cosa. ¿Por qué es un test y no una definición de inteligencia? Porque en realidad no hay una definición de inteligencia. No existe la definición de inteligencia. Uno puede charlar un rato largo acerca de las propiedades de la inteligencia, qué sé yo, pero no hay una definición. Lo que hace Turing, de una manera muy inteligente, es comparar. Si esta computadora me puede engañar y yo me creo que es un ser humano, esa computadora es por lo menos tan inteligente como el ser humano que está imitando. Hay un detalle también bastante interesante en esto, es que es lingüístico el test. Se basa en el lenguaje y en el uso del lenguaje. O sea, Turing tenía en la cabeza, pensaba que el lenguaje era el ejemplo más importante de la inteligencia humana. Bueno, esto lo voy a pasar porque en realidad... Bueno, es importante esta parte. Hay una analogía muy interesante sobre la idea de generar inteligencia artificial, es que entre máquinas que vuelan y máquinas que piensan. ¿Por qué? Bueno, si uno toma una aproximación naturalista del problema, uno tiene estos bocetos de Leonardo da Vinci generando cosas que se parecen a pájaros. Pero no es lo que realmente nosotros hicimos. Terminamos haciendo de todo. Fíjense qué parecido tiene con un pájaro este avión, empezando por el tamaño, con un ser natural. O sea, logramos volar mejor que los pájaros de una manera que no es precisamente natural. La aerodinámica que se trajo de los pájaros sirvió para diseñar esto, pero de una manera totalmente diferente. Y esto se está generalizando a muchas cosas. Hoy en día esto ya es viejo, se certificó un mecanismo natural, una máquina que simula un corazón de manera natural que se puede ya poner
sé cuándo se generalizará, pero bueno. Bien, la inteligencia artificial lo que está haciendo básicamente es, hay soluciones, los seres humanos solucionan problemas no de manera perfecta en la vida diaria, sino que lo solucionan y pueden interactuar con el mundo. Esa es la idea de la inteligencia artificial, que está basada en la complejidad de los problemas que el ser humano maneja de manera rutinaria. Es decir, como la complejidad es exponencial también, ¿no? Es decir, no se pueden encontrar algoritmos que solucionen esos problemas. No hay fuerza de cómputo suficiente para resolver los problemas que necesitamos resolver. Entonces, lo que se hace es hacer aproximaciones de manera lo más natural posible, y ahí es donde han entrado muchos problemas dentro de lo que es inteligencia artificial y están volviendo a la realidad. Hay muchas preguntas sobre esto, como por ejemplo si vamos a reemplazar a los seres humanos con máquinas. La respuesta mía, no es una respuesta normativa, es no. Por lo menos no por ahora. No sé cuándo, pero por ahora no va a pasar. Lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy por hoy no es capaz de reemplazar a un ser humano en la manera que debería. Existen dos formas de pensar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, llamémosla así, que resuelve un problema, y está la inteligencia artificial general, que es la inteligencia general, que es la que nosotros exhibimos. Es decir, un ser humano normal puede manejar un auto y puede cocinar y puede charlar con otra persona. Hoy en día podemos hacer a lo mejor un sistemita que maneje el auto, un sistemita que cocine, un sistemita que charla. Eso ya está, ya está normal. Pero no tenemos un sistema que haga todo. Ustedes ya habrán escuchado los sistemas de Google que aprendieron a jugar al Go y ganan todos los partidos. Ya no hay manera, el campeón mundial de Go renunció porque dice que ya no tiene sentido seguir jugando. Dice la manera que juega, pero ese sistema está basado en un mundo totalmente limitado que es el tablero de Go, como es un tablero de ajedrez. Pero no puede hacer otra cosa, por ahora. Y no hay idea de cómo generalizarlo. Uno dice, pero si resolvimos muchos problemas, después los juntamos. El divide and conquer. No es así, no se puede hacer eso. La gente está bastante convencida de que eso no se puede hacer. Bueno, ha habido, esto es interesante como un ejemplo. Hay una máquina ya que hace un diagnóstico de un problema en los ojos y está certificada como si fuera una especialista. O sea, ya se puede usar continuamente. Esto va a pasar en millones de cosas. Esto va a pasar en millones de cosas. Es decir, todas las profesiones van a cambiar, porque a partir de ahora van a tener asistentes, lo que se llaman asistentes cognitivos. Es decir, asistentes que lo van a ayudar a hacer las cosas mejor. No lo van a reemplazar. Un médico va a tener un asistente cognitivo que le va a decir, ¿te fijaste si tenía esto también? ¿Le hiciste tal examen? Fíjate que en este análisis pareciera que yo lo comparo con 2 millones de análisis que ya vi y me parece que acá hay algo raro. Eso va a existir, pero el médico no va a desaparecer. Es decir, para hacer una comparación bastante estúpida, el médico antes del estetoscopio, el médico después del estetoscopio. El médico antes de las radiografías, el médico después de las radiografías. Hoy en día, una radiografía es algo que nadie se le ocurre, es una cosa rara. En 1890 no había radiografía. Eso va a pasar. Lo que no va a pasar es que se reemplace el médico. Totalmente. En la revolución que estamos viviendo hoy en día, tenemos este problema. Es lo que se llama la caja negra. Es decir, se generan algoritmos que no se ven. En Machine Learning, que es el área que ha explotado en estos últimos años, los algoritmos que se generan no se ven. Los algoritmos normales uno les puede ver el código. En estos no se puede ver el código. Uno genera un algoritmo que puede resolver el problema de entender lenguaje escrito, por ejemplo, o que puede jugar al Go, pero no puedo ver cómo lo hace. Es decir, esta pregunta no la puedo responder. ¿Qué es lo que pasa adentro? No sé. La gente que trabaja en Machine Learning ya está muy preocupada por eso, porque es uno de los problemas. Si yo tengo
tengo un asistente médico que dice, me mira a mí y me dice, le tengo que cortar la pierna, a mí me gustaría que me dijera por qué. No, sería importante. Si el sistema dice hay que despedir a fulanito de tal, y no me dice por qué. No creo que los seres humanos estemos dispuestos a ese tipo de respuesta. Es decir, necesitamos uno de los dos. El premio Turing, no sé si lo conocen, viene a ser el Nobel de computación. Todos los años, este año se le dio a 3 que se dedican a la parte de machine learning. Uno de esos 3 dijo, tenemos que volver a empezar para que los sistemas de machine learning puedan explicar qué es lo que están haciendo. Hay problemas muy serios. Se están utilizando, por ejemplo, para decidir libertades condicionales de presos en el estado de Nueva York. A ver si ustedes, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Un blanquito va a salir rápido. Una persona de color no va a salir rápido. ¿Por qué? Porque los datos tienen lo que se llama inclinación, bias, es decir, tienen una tendencia que genera la respuesta. Si la mayor parte de la gente que está en las cárceles americanas, creo que es el 85%, son de color, obviamente está inclinado a pensar que una persona de color tiene diferentes. Y al margen de que uno piense que es cierto o no está bien. Que una máquina lo puede decir, vos salís, vos no salís. Y ya nos han pasado cosas como que soltaron un asesino serial, ¿no? Que a los 2 días estaban matando gente, blanco. Bueno, ese es el problema. Pero bueno, hay un montón de cosas que están pasando en el área de machine learning que son muy importantes, pero que necesitan un poco más de trabajo. Pero igualmente se van a seguir usando. No voy a seguir mucho. Este es un esfuerzo muy importante que las Naciones Unidas están llevando adelante, que es lo que se llama AI for Good. Es decir, utilizar inteligencia artificial para llegar a metas de desarrollo sustentable, ¿no? Esto lo pueden buscar en internet, hay 17 posibles temas para atacar. Y está la pregunta de si vamos para terminar como la Terminator. No sé si les gusta el personaje. Se me acaba de pedir el Star. ¿Agarrará con eso al realmente? Bueno, no vale la pena, ya estoy repasado, discúlpenme. Yo creo que, y voy a terminar acá, creo que estamos en una encrucijada donde la situación puede comprometerse muchísimo con la sociedad. La sociedad necesita aprender a comportarse de una manera diferente. Nos han cambiado, nos sacaron la fórmula de abajo de los pies. Y hay que aprender a caminar en este nuevo mundo. No es sencillo, no es una cosa simple. La otra vez en una discusión sobre ética y inteligencia artificial, una persona decía que bueno, que tenemos que preparar la ética para que la inteligencia artificial. La ética viene después del problema. Es decir, uno mira el problema y dice, esto está mal, esto está bien. No podemos crear la ética antes. O sea que vamos a pasar por problemas serios. Era una discusión sobre armas autónomas, la cual no es ciencia ficción. Se están desarrollando armas autónomas hasta cierto punto, todavía tienen lo que se llama el human in the loop, o sea, el humano en el lazo, pero ya están pensando en algunas cosas, cuando no hay tiempo, utilizarlo igual. Yo creo que, no sé qué va a pasar con eso. Yo creo que lo van a desarrollar, es imparable. No es lo mismo que las bombas atómicas que pueden controlar el material fisionable y de esa manera no controlar que no se haga hasta cierto punto. Con esto, cualquier persona en su casa con suficiente dinero puede desarrollar. No necesita nada, necesita una computadora, nada más. Y una computadora que controle el dron que lleve una bomba, por ejemplo. Y que por proximidad de todo. No pasó todavía, no sé cómo. La verdad realmente. Pero es el nivel. Y bueno, y utopías es, a lo mejor dentro de 50 años, en lugar de trabajar 8 horas por día, trabajamos 8. Lo único que tenemos que hacer es el resto del día. Netflix, yo creo que pero es importante, y eso es parte de la educación.
mejores ángeles, no los peores. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Por acá, fíjese. Bueno, la verdad que a nosotros tampoco se preocupa que hacemos cosas de esto. Bueno, bueno. Y verdaderamente, o sea, lo que uno percibe dedicando a hacer esto es que no estamos preparados, que además ya pasó el exponencial, ¿no? Y nos estamos volviendo bastante tópicos. Porque la aplicación de cosas de inteligencia artificial, por ejemplo, en decisiones cognitivas, ya se está usando en múltiples cosas, por ejemplo, cuando se maneja un auto, en el caso de los aviones que caen en picada, bueno, armas, como decías, hasta qué punto somos conscientes de que hay un problema ético, ¿no? Porque está ocurriendo ya ocurrió, ¿no? Digo, se está haciendo algo, se está debatiendo en ese sentido. La respuesta, si se está debatiendo, sí. La Comunidad Europea está poniendo legislación para controlar esto. ¿Cuál va a ser el efecto? Es otra cosa. Pero por lo menos la gente está preocupada. Esto que había algunas transparencias más que podría haber, pero ya podría haber pasado. Pero el tema es ese. Es decir, la sociedad está siendo afectada de manera violenta por el desarrollo tecnológico. La culpable es la informática, no es la inteligencia artificial. Lo que se está haciendo en la inteligencia artificial es un poco más, pero la mayor parte es informática. Lo que vos decías de los Boeing que se caían era un sistema informático, no había mucho de inteligencia artificial. Y muchas de las cosas que se hacen en armas autónomas, los algoritmos que aprenden y que hacen las cosas, en realidad no son muy inteligencia artificial, son rudimentados. O sea que no es la inteligencia artificial la que está generando el problema, es la informática. La informática se ha desarrollado de una manera y se ha introducido en todo. Uno de los errores más graves que estamos cometiendo en la educación es no tener informática desde el jardín de infantes. ¿No? Que un profesional de la universidad salga sin tener los rudimentos de informática es una desgracia. Porque hasta el filósofo más recalcitrante, en el sentido de que niegue la tecnología, tiene que poder entender lo que pasa cuando algo depende de un algoritmo. Tiene que entenderlo, porque es uno de los problemas que él debería considerar. ¿Por qué los algoritmos hacen lo que hacen? ¿No? Es decir, la filosofía se supone que es la que plantea las preguntas de la manera correcta. Bueno, ¿cómo lo va a plantear si no lo entiende? O sea, yo creo que ese es nuestro problema más grave hoy. Si lográramos que desde el jardín de infantes los chicos empiecen a entender lo que es un algoritmo, aunque sea trivial, jardín de infantes, secundaria, universidad. Es así. Y hoy hay ingenieros que no tienen informática en la carrera, en el universidad. No tienen informática. Salen a trabajar sin tener informática. Lo que aprenden, lo aprenden porque lo aprenden. Pero es una herramienta de trabajo para todo el mundo. No estoy hablando de cursos clarísimos, los rudimentos de informática. Pero sí, es una situación complicada. Es muy complicada. Muy, muy complicada. Porque además está pasando otra cosa. Los sistemas nos están llevando de la nariz. No es que los sistemas... Nosotros desarrollamos los sistemas. Se desarrollan sistemas y los sistemas después crean la realidad en que vivimos. Vos no podés hacer esto porque el sistema dice que no. No porque no se puede hacer. Esto ya es viejo, ¿verdad? Bien. ¿Otra pregunta? Viendo el crecimiento exponencial, el tema de lo que comentó de la educación, ¿cómo se imagina cuál sería el rol, lo pensado, de los investigadores y de la universidad
da en el contexto del futuro de la inteligencia artificial? No tener respuesta. Yo creo que mi visión personal es que el Estado es responsable de la educación. Esa es mi visión. Es decir, es responsable en el sentido de que todo el mundo tiene que tener la educación básica. El problema es, ¿cuál es la educación que hay que dar? Yo acabo de decir algo, por ejemplo, de agregar la informática en todo el ámbito educativo. Pero, ¿cómo? Todavía sentando a los chicos ordenadamente en un aula, alguien se para al frente y da datos. Eso ya no sirve para nada. Es decir, el docente que da datos pasó la historia. Hoy en día lo que necesitamos es que enseñar a pensar. Pensamiento crítico, y dentro del pensamiento crítico, pensamiento computacional. ¿Sí? Porque si no, no van a entender el mundo. Las cosas que van a pasar, no sé por qué. No saber que hay un algoritmo detrás de lo que le está pasando es terrible. Y no saber qué significa la palabra algoritmo. Yo comienzo son dos comentarios. Una de las cosas que me resuena cuando se habla de ética es un filósofo del siglo XVII, Spinoza, que habla de la ética y habla de las situaciones que me potencian o que me despotencian en el encuentro. En esto de no de cuestiones absolutas, sino más relativas. No habría cuestiones absolutas para todas las situaciones, sino en el encuentro, porque quizás acá creo que tenemos que visibilizar, estamos hablando de personas. Entonces, en principio esto, la ética en términos de qué encuentros me potencia y cuáles son los que me descomponen, y que eso tiene una variedad para cada persona distinta, por lo tanto, no habría una única, sino en cada contexto, en cada situación tendríamos variedad de situaciones como para entrar sobre ese tema. Y lo otro que me da vuelta es la emergencia de novedades y los espacios fuera de control. O sea, todo esto aparece en términos, digamos, gran parte de las invenciones, de la aparición de conocimientos, está en esos lugares fuera de control. En la emergencia de que no esperar, la serendipia, la cuestión de estábamos buscando esto y apareció esto otro. Y la disposición a esa serendipia, a que aparezcan novedades. Y esto también, otra cosa que me aparece también son los puntos ciegos. Digamos, siempre estamos mirando desde algún lugar, desde el Marco Kyoto, entrenamiento científico muy válido, pero que sí, obviamente en cualquier situación genera puntos ciegos. Cualquier mirada, desde cualquier lugar no es universal, no ve todo. Esto habilita también esto de las novedades. Como, digamos, para pensar, no que tengo, que simplemente cosas que me resuenan a partir de esto. Entiendo la postura. El de la ética relativa, existe la ética relativa y existe la ética absoluta. En la filosofía están las dos posiciones. Yo creo un poco que la ética relativa puede existir, pero hay una intersección entre todas las éticas que debería ser absoluta. Es decir, mínima, como toda intersección, la mínima. Pero algo debería pasar. Yo no sé cómo. A mí me faltan las palabras para hablar de esta cosa. Realmente. Hay una persona dedicada a la educación bastante famosa, Ken Robinson, que lo pueden buscar en TED, que ha dicho cosas muy maravillosas con respecto a la educación. Dice, por ejemplo, que hay que dejar que cada uno desarrolle las habilidades que tiene naturalmente. En lugar de tratar de poner a la gente en un molde para que aprenda las cosas que tiene que aprender, dejar que la gente aprenda en la medida de su necesidad y de su inclinación. Básicamente lo que dice es que la escuela lo que hace es cepillarnos todos y ponernos el cubo, ¿no? Ahora salimos de la escuela, somos un cubito perfectamente aplicado a la revolución industrial. Porque lo que había que hacer era trabajar 8 horas, el tiempo moderno de
Chaplin tiene en mi cabeza, ¿no? El tipo que estaba con la cosa poniendo, arreglando las máquinas. Pero eso ya no es lo que pasa hoy. Eso ya no es nuestra realidad. Entonces, la educación está mal porque esta no es la realidad. Y el chico que tiene la suerte de tener padres más o menos bien educados, tiene una ventaja mucho mayor a la que tenía hace 40 años. Porque los padres están preocupados por la educación y tratan de habilitarle nuevas cosas para aprender. Cosa que los padres que están menos educados por su situación social no tienen la capacidad. Entonces, todo este mundo que estamos creando es un mundo donde, y perdón por la palabra, hay una brecha digital enorme que se está agrandando y se va a seguir agrandando si no hacemos algo. Y ese mundo yo no quiero vivir en ese mundo, la verdad no, porque va a haber dos clases de seres humanos. El tipo que entiende el mundo en el que está viviendo y el otro que sobrevive. No me resulta un mundo agradable para mí para vivir. La última pregunta. Bueno, gracias por la charla. Un comentario. Creo que lo que vos comentabas es algo que es más ostensible en el caso de la inteligencia artificial, machine learning, informática, pero ha pasado con todo el avance tecnológico, en biotecnología, avances que tienen consecuencias éticas, el razonamiento ético, las legislaciones y las políticas públicas están décadas atrás de lo que se está empezando a aplicar. Y yo creo que eso se debe a que la clase dirigente mundial, en los gobiernos y también en el sector privado, es muy ignorante, y no hablo del caso de líderes globales ostensiblemente ignorantes, sino del medio. Sí, está Bolsonaro, que niegan la evidencia científica. El político medio, el empresario medio, tiene un desconocimiento básico de la ciencia, la tecnología, como decía acá, de la informática. Entonces, creo que nosotros acá tenemos una responsabilidad social como científicos en salir a comunicar esto, porque tenemos una ventaja, tenemos un privilegio y no podemos quedarnos adentro de los laboratorios o de las oficinas, y creo que parte de tu charla además, todos nosotros nos tenemos que hacer cargo de esta tarea, si no, complicado. Claramente tu observación es correcta. Mejor no lo hice claro, pero yo estaba diciendo que esto nos viene ocurriendo hace mucho tiempo. La única diferencia que tenemos hoy es la velocidad. No tenemos tiempo de adaptarnos. Y no está a la vuelta de la esquina. Ya está pegando a la vuelta de la esquina, ya está ahí, lo tenemos al frente. Yo creo que en 10 años va a haber algún tipo de colapso de esto. El colapso puede darse de muchas maneras, ¿no? Es decir, el colapso se puede dar con que haya... Fíjense lo que está pasando en todo el mundo con las protestas de la gente. La gente ya no acepta vivir de la manera que tenía que vivir. Es decir, en la sociedad industrial esto no hubiera pasado de esta manera. Pero ahora la gente tiene acceso a muchas cosas y ve otras cosas. El tema es que si no lo solucionamos tenemos dos posibilidades, la utopía y la distopía. La parte distópica es, se parte de la humanidad, vamos a tener una sociedad elitista que entiende muchas cosas, y una parte que es básicamente humana de una forma menor, sin acceso a muchas cosas, porque no tiene agua, electricidad, no tiene acceso al conocimiento y al trabajo creativo, que es lo que tendríamos que estar estimulando, trabajo creativo. Bueno, gracias. Bueno, permítame. Ahora le vamos a dar un presente, o luego le vamos a dar un presente al orador, pero quería, antes de terminar, antes que usted se baje de ahí, recibí un comentario por WhatsApp justamente pidiéndome que rescate un comentario que usted hizo sobre que la teoría de grafos había sido creada en la ciencia de la computación. ¿La teoría de qué? De grafos. De grafos, no, matemáticas. Ah, bien, bien. No, lo que quería hace 400 años. No, un WhatsApp anónimo que me llegó hace un rato.